Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al dinero importante que va a ingresar en River por la venta de Hernán López Muñoz al fútbol de los Estados Unidos. Un futbolista que lamentablemente no ha tenido una oportunidad futbolística en River, que por distintas decisiones que han tomado los entrenadores y la dirigencia, y seguramente alguna de ellas también consensuada con el jugador, no ha podido ni siquiera tener la posibilidad de jugar un semestre en el conjunto de Núñez. Debido a su último buen año, específicamente en Godoy Cruz de Mendoza, el elenco del interior del país ha decidido aceptar un ofrecimiento del San Jose Earthquakes, conjunto que milita en la primera división de los Estados Unidos en la MLS, y River, al todavía poseer el 50% del pase, va a recibir la mitad de ese dinero. Vamos a estar contando absolutamente todos los detalles en relación a la transferencia del jugador, porque es un monto bastante importante para un jugador que básicamente nunca jugó en River. Generalmente el millonario recibe dinero por las transferencias de los futbolistas que forman parte del plantel, pero Hernán López Muñoz nunca lo hizo, más allá de cuando era muy pero muy joven, por allá en el año 2019. Y además vamos a estar contando si en algún momento tendría la posibilidad de regresar al club de Núñez. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco lo último en relación a López Muñoz, que si bien es cierto no es un jugador de River, quizás no sea la noticia más importante que hoy por hoy esté atravesando el mundo millonario, pero por lo pronto cada vez que ingresa dinero por la transferencia de un futbolista, me parece apropiado mencionarlo porque el hecho de vender a López Muñoz hace que a lo mejor River, si llega alguna propuesta por algún jugador que no quiere transferir, no tenga que aceptarla a cualquier costo. ¿Qué quiero decir con esto? Si llega una oferta buena por alguno de los juveniles que hoy River tiene, que valen mucho, pero que si los vienen a buscar de Europa podrían alcanzar el monto de sus respectivas cláusulas de rescisión, como es el caso de Roberto, de Mastantuono, etc., ahora River no tendrá la necesidad de aceptarla sí o sí por el tema de que necesitará recibir dinero. Ya lo ha hecho con esta transferencia de López Muñoz y seguramente también con la venta de algún otro jugador que no sea tan importante en la actual plantilla. Por lo pronto, Godoy Cruz, que es el dueño de los derechos, o mejor dicho, era el dueño de los derechos federativos del futbolista, hizo oficial su venta. El jugador zurdo ya es nuevo refuerzo del San Jose Earthquakes. El club de la Major League Soccer abonará un total de $6 millones por el número 10 del elenco mendocino, del que River mantenía el 50% de los derechos económicos. Si bien la idea de Godoy Cruz era mantenerlo hasta mitad de año, el hecho de que haya quedado eliminado en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional frente a Vélez hizo que todo se adelantara, teniendo en cuenta que el TMS, que es el tiempo para transferir futbolistas en los Estados Unidos, cierra en los próximos días. En vez de aguardar hasta el próximo mercado de pases, que arranca ahora el 1 de junio, decidieron transferirlo ahora. Godoy Cruz fue uno de los mejores equipos en Argentina en el 2023, a tal punto de que logró clasificar a la fase previa 2 de la Copa Libertadores, instancia en la que quedó afuera con Colo-Colo de Chile, mientras que en la presente Copa Liga Profesional fue el equipo que más puntos sacó en la fase de grupos, 29 en 14 fechas. Godoy Cruz fue el líder de la zona B, mientras que River fue el líder de la zona A. Y una de las causas del buen momento del conjunto de Mendoza es Hernán López Muñoz, que a los 23 años y desde su llegada al Tomba no paró de crecer. Esta situación se venía a venir. En el último mercado de pases la dirigencia de Godoy Cruz se negó rotundamente a que el futbolista se fuera, teniendo en cuenta que lo consideraban vital para alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, como los desenlaces en cuanto a resultados no fueron buenos para el elenco tombino, decidieron finalmente aceptar este ofrecimiento. Y es por eso que la salida del enganche ya es un hecho. El San Jose Earthquakes, que marcha en el último puesto de la Conferencia Oeste, pagará $6 millones por el 100% de la ficha del futbolista. Además, el ex River firmará contrato por 2 años con la posibilidad de extenderlo por una temporada más hasta finales del 2026. Con esta negociación, el conjunto de Núñez recaudará $3 millones, a lo que se podría sumar medio millón más en caso de que el enganche dispute 15 partidos. A su vez,
al volante le correspondía quedarse con un 15%, pero finalmente se lo cedió a River. Es algo verdaderamente para destacar, porque hay que tener en cuenta que en el más grande nunca tuvieron en cuenta a López Muñoz. La realidad es que alguna chance mereció. Quizás en su momento, cuando tuvo que irse a préstamo en primera instancia, no estuvo mal mandarlo cedido, porque en la primera de River no iba a tener posibilidad, pero por allá en el año 2019-2020, me parece que a inicios del 2023 o inclusive a mitad del año pasado, merecía una mínima oportunidad de formar parte del plantel dirigido por Martín de Michelis. En total, hasta el momento, River ha recibido 4 millones de dólares por la transferencia de López Muñoz, porque recordemos que el 50% que le perteneció a Godoy Cruz antes de venderlo al fútbol de los Estados Unidos, River se lo tuvo que transferir. Eso fue a cambio de $1 millón en una opción de compra que estaba estipulada en el contrato de transferencia cuando se dio la cesión de López Muñoz al elenco de Mendoza. Ahora, con estos 3 millones por el 50% de pase que le queda, en total 4 millones de la moneda estadounidense, que podrían ser, como dije recién, 4 millones y medio si es que cumple el límite de los 15 partidos disputados. Termina siendo una buena venta si tenemos en cuenta que es un jugador que nunca ha jugado en River. Verdaderamente, recibir dinero por un futbolista que tan solo jugó 2 partidos en tu club, y termina siendo, en cuanto a lo numérico y en cuanto a lo económico, una buena transferencia. Obviamente, y lo repito una vez más, me parece que a todos nos hubiera gustado que López Muñoz tuviera un desenlace deportivo exitoso en River, y lamentablemente eso no ha sucedido, o por lo menos no ha pasado hasta ahora. En un futuro puede llegar a suceder. Cabe destacar que a principios de este 2024 el volante ya había sido sondeado por varios equipos de Italia, aunque desde la dirigencia tombina habían desestimado cualquier ofrecimiento. Fue el propio jugador quien manifestó sus ganas de quedarse con el objetivo de pelear por meterse en la Copa Libertadores y cumplir el sueño de lograr el primer campeonato de la primera división en la historia de Godoy Cruz. Todavía lamentablemente eso no sucedió, pero por lo pronto el fútbol argentino ya tiene su primera gran salida de un equipo argentino hacia el exterior, y River recibe un dinero importante. Veremos cuántas ventas más habrá en el conjunto de Núñez. Es cierto que no se puede decir exclusivamente que López Muñoz era jugador de River porque el millonario se le había dado los derechos federativos a Godoy Cruz. Recordemos que a finales del 2022 el jugador en cuestión había terminado su segunda ascensión en Central Córdoba de Santiago del Estero y tenía que definir su futuro. En ese entonces quizás no me parecía mal, eso ya es una opinión personal, que se fuera nuevamente a préstamo, y en esta oportunidad tampoco me parecía mal que fuera Godoy Cruz el equipo elegido. ¿Cuál fue el grave error de la dirigencia de River y que sigue teniendo este mismo fallo con algunos otros juveniles que se van a préstamo? Que no se le puso cláusula de repesca a mitad de año. Me parece que eso hubiera sido lo más lógico, sobre todo porque había muchas posibilidades de que River clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores y se iba a necesitar traer jugadores de jerarquía, sobre todo si López Muñoz tenía un buen primer semestre, que finalmente lo tuvo, porque si después no hubiera tenido un buen rendimiento, se lo dejaba en Godoy Cruz. Pero esto lamentablemente para River no sucedió, y después el segundo gran error de la dirigencia es la opción de compra que le pusieron. $1 millón es un número verdaderamente muy pero muy bajo, y Godoy Cruz no tuvo ningún problema en hacer uso de ese monto para quedarse en definitiva con los derechos federativos del jugador. ¿Qué significó esto? Que River no iba a tener ninguna posibilidad de decidir en relación a una hipotética oferta. Si bien es cierto que al quedarse con los 50% de los derechos federativos, eso iba a provocar que recibiera la mitad del dinero recibido por la transferencia, no iba a tener decisión a la hora de vender o no al jugador. El 100% de esa decisión iba a pasar por la dirigencia del conjunto de Mendoza. 3 sesiones en total tuvo López Muñoz fuera de River. La primera de ellas en Central Córdoba de Santiago del Estero. Lamentablemente en este primer préstamo se rompen los ligamentos cruzados, por lo que no pudo tener un buen nivel, ni siquiera pudo mostrarse dentro del terreno de juego, teniendo en cuenta que iba a ser su primera experiencia verdaderamente consecutiva teniendo partidos en primera división, porque en River había jugado 2 encuentros, pero verdaderamente habían sido muy pero muy aislados. Obviamente estuvo bien que se le renovara el préstamo en Central Córdoba, teniendo en cuenta que no había podido demostrar nada en su primera etapa. Ya en la segunda oportunidad que le dieron en el elenco santiagueño,
Ahí López Muñoz empezó a demostrar cosas positivas. Se lo empezó a ver como un futbolista que tenía un muy buen uno contra los defensores rivales, que si bien es cierto siempre pareció que le faltó algo más de gol, tanto en Central Córdoba como en Godoy Cruz. Es un jugador que lamentablemente quizás no pudo convertir tantos, pero en general siempre participaba de las jugadas ofensivas y sobre todo es un jugador de equipo, que me parece que es lo más importante. Más allá de tener una técnica y virtudes individuales muy importantes, siempre jugó a la par del equipo y siempre era funcional a lo que le pedían sus entrenadores, tanto en sus 2 sesiones en Central Córdoba como en su último préstamo y en sus últimos meses en Godoy Cruz de Mendoza. A finales del 2022 terminó su sesión en el conjunto del norte de la Argentina y era parte de un grupo de jugadores que tenían que regresar de sus respectivos préstamos, y Martín de Michelis, el nuevo entrenador de River por aquel entonces, debía decidir si se quedaba o no en el Millonario. De Michelis no decidió prácticamente, porque si bien es cierto que él podía pedir que se quedara, en ese entonces se tomó la determinación de que todos los jugadores que volvían de sus préstamos fueran nuevamente cedidos. Y a López Muñoz esta vez le tocó irse a jugar a Godoy Cruz de Mendoza. En el Tomba no hubo ningún tipo de discusión en relación al nivel que mostró dentro del campo de juego. Fue verdaderamente sensacional, a tal punto de que fue uno sin lugar a dudas de los mejores jugadores del fútbol argentino durante todo el 2023. Godoy Cruz terminó en la 5ª colocación en la tabla general, lo que le posibilitó de jugar la fase previa 2 de la Libertadores este año, y además alcanzó las semifinales de la Copa Liga Profesional 2023, donde cayó contra Platense por penales, y los cuartos de final de la presente Copa Liga Profesional, donde perdió frente a Vélez Sarsfield. Quizás no pudo cumplir ese objetivo primario que tenía, que era salir campeón con el elenco de Mendoza, pero puso a Godoy Cruz en lo más alto del fútbol argentino, a tal punto que en el inicio de la siguiente Liga Profesional, que estará comenzando ahora a mediados de mayo, Godoy Cruz arranca primero en la tabla anual, 2 puntos arriba de River, como dije antes. El Tomba, con 29 unidades, fue el mejor equipo de la fase de grupos, con River segundo con 27, aunque estaban en zonas distintas. Por lo pronto, lo de López Muñoz en cuanto a sus sesiones, haciendo un resumen en general, en la primera en Central Córdoba no se lo puede analizar futbolísticamente hablando porque se rompió los ligamentos. En la segunda ya había tenido un buen nivel, quizás por el hecho de no tener tantos partidos consecutivos con ese rendimiento, se decidió correctamente que se fuera otra vez cedido, pero ya con lo que había demostrado en el último año en Godoy Cruz, que había sido muy pero muy bueno, alguna oportunidad merecía en el primer equipo de River. A De Michelis en general nunca le preguntaron por qué nunca analizó la posibilidad de tener a López Muñoz. Es cierto que solamente hubo una oportunidad de tenerlo, que fue cuando llegó al club, cuando inició su ciclo como entrenador del más grande. ¿Por qué digo esto? Al no tener cláusula de repesca, el DT no podía decidir en conjunto con su cuerpo técnico que volviera a mitad del año pasado, cuando River había clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023 y tenía que enfrentar a Internacional de Porto Alegre en la siguiente instancia del torneo. Lamentablemente, por ese entonces no se podía hacer absolutamente nada. De hecho, River estaba totalmente atado a la decisión que había tomado la dirigencia en cuanto a la opción de compra que le había puesto cuando se había ido a préstamo al elenco de Mendoza, que era que Godoy Cruz no pagara el $1.000.000 por el 50% del pase, y de esa manera el futbolista automáticamente a partir del 1 de enero de este 2024 se iba a convertir nuevamente en jugador de River. Sin embargo, como dije antes, como el monto era totalmente irrisorio, Godoy Cruz iba a hacer el esfuerzo, y de hecho lo hizo muy bien, porque si bien es cierto que el jugador no jugó en River, sí lo hizo en Godoy Cruz, y en definitiva a River le terminó quedando más dinero que a Godoy Cruz, porque si analizamos el total de la transferencia, a River le queda $1 millón más, que es el monto que puso Godoy Cruz de Mendoza. Al equipo mendocino le quedan $3 millones, que pueden ser 3,5 millones si cumple los 15 partidos. A eso hay que restarle el millón que le pagó a River, por lo que le queda un total de $2,5 millones por la venta de López Muñoz, mientras que a River le quedan 3 millones por la transferencia ahora, $500,000 más si cumple con los 15 partidos en el San José Earthquakes, y el millón que le dio Godoy Cruz en su momento para quedarse con el 50% del pase. Es decir, Godoy Cruz tuvo un saldo total de $2 millones por la transferencia de López Muñoz, mientras que River tuvo $4,5 millones. Pero aún así, el futbolista dentro del campo de juego rindió con creces en el Tomba, y de hecho lo despidieron
con muchísimo honor en sus redes sociales, y el propio futbolista también, por sus propios medios, le dio un agradecimiento eterno a un conjunto mendocino que verdaderamente, no digo que hizo que se hiciera conocido, porque López Muñoz ya era un jugador importante, pero por lo pronto le dio el lugar que en River lamentablemente no se le dio, que quizás es cierto, no se le tenía que dar cuando tenía tan solo 18 o 19 años, pero ahora cuando tenía 22, 23, parecía un jugador totalmente probado como para tener una oportunidad en la primera del más grande. Después, si llegaba a no rendir, se veía qué es lo que pasaba. Además hay que tener en cuenta que si el jugador vale alrededor de 6 millones de dólares en Godoy Cruz, imagínense si hubiera tenido este mismo rendimiento en River, porque, y esto sin menospreciar al equipo mendocino, pero cuando un jugador tiene un buen rendimiento en River, si lo comparamos con el buen nivel que puede tener en Godoy Cruz, automáticamente su cotización se duplica o inclusive se triplica, por lo que creo que River le hubiera podido sacar un monto muchísimo mayor a la venta de López Muñoz. Es cierto que esto no es responsabilidad absoluta de Micheli, yo creo que tiene muchísima más responsabilidad la dirigencia de River por las decisiones que tomaron en diciembre del 2022, cuando se decidió que el futbolista fuera en definitiva a préstamo a Godoy Cruz de Mendoza. Creo que ellos estaban seguros o que el jugador no iba a tener un buen nivel, o que el equipo mendocino no iba a pagar el $1.000.000. Finalmente las dos cosas sucedieron y River se quedó sin un futbolista que podría haberle dado mucho dentro del campo de juego. Para rememorar un poco lo que fue el corto paso de López Muñoz con la camiseta de River, si bien esto no es un homenaje al futbolista, porque lamentablemente para él no ha podido demostrar nada en River, por lo menos dio una enorme primera impresión. Por allá en abril del 2019, hace casi 5 años, cuando el jugador tan solo tenía 18, River estaba disputando un partido por la última jornada del torneo local. En aquel entonces el más grande ya estaba clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, por lo que no necesitaba poner titulares en ese último duelo ante Tigre, y además como estaba disputando la fase de grupos de la Libertadores justamente 2019, donde los primeros 3 partidos los empató frente a Alianza Lima, Palestino e Internacional, Gallardo decidió en ese entonces poner un equipo totalmente alternativo en esa última fecha ante Tigre. Jugaron muchísimos suplentes y el banco estaba en su totalidad relleno de juveniles de la reserva y hasta algunos de la cuarta división. Entre ellos Hernán López Muñoz, que no lo dije durante el video, es el sobrino nieto de Diego Armando Maradona. También en el mundo se ha hablado mucho por esto, y más allá de que no debería tener relevancia a la hora de vender un jugador, siempre que sos el hijo de, el nieto de y sobre todo de alguien tan importante, terminás siendo más conocido y eso hace que tu valor aumente, no de manera significativa, porque López Muñoz no es que valió lo que valió ahora en esta venta por ser familiar de Diego Armando Maradona, sino por lo que hizo dentro del campo de juego, pero siempre alguna mínima influencia tiene. Pero volviendo a aquel partido contra Tigre, en el segundo tiempo el Matador estaba derrotando 2-1 a River, que había comenzado ganando, ese equipo, como dije, con una enorme cantidad de jugadores alternativos, y Gallardo decide poner a López Muñoz en el segundo tiempo. Y el futbolista respondió, logró marcar el 2-2, que después lamentablemente terminaría siendo derrota 3-2 para el más grande, pero por lo pronto estamos hablando de un jugador que debutó y marcó un gol en su primer partido. No hay muchos jugadores de River que tengan esta virtud y esta chance de convertir su primer tanto en primera en sus primeros minutos oficiales, porque ni siquiera es que fue titular, le alcanzó con apenas unos 15 minutos dentro del campo de juego para convertir su primer gol. Después, en todo lo que quedó su estadía en River, volvió a jugar un partido más, pero ni siquiera fue importante. Fue otro cotejo en el cual el muñeco decidió poner totalidad de suplentes, y después, hasta que se fue a su primer préstamo durante el 2021 en Central Córdoba, alternó entre la reserva. Alguna vez entrenaba con primera, pero no tenía tantas oportunidades. Por eso creo que no estaba mal que se fuera cedido en su momento. Yo creo que lo que estuvo mal es la manera en la cual se manejó su último préstamo en Godoy Cruz de Mendoza. Lo repito una vez más, porque alguna oportunidad en River, por las condiciones sobre todo que tiene López Muñoz y por sus características, mereció tener. Por lo pronto, su vuelta a River claramente no parecería cercana en el tiempo. Se fue ahora al fútbol de los Estados Unidos con tan solo 23 años y uno se imagina que jugará 5 o 6 temporadas en el fútbol del exterior como mínimo, teniendo en cuenta que es un jugador que tiene todas las condiciones como para rendir al máximo en cualquier equipo en el que esté.
Y si bien es verdad que puede ser que le cueste un poco la adaptación a la MLS al principio, no va a tardar en sacar diferencias por sus enormes características como jugador. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en cuanto a la totalidad del dinero que recibirá River por López Muñoz, si juega los 15 partidos en la MLS, que es algo que va a suceder, en total por la primera transferencia del Millonario a Godoy Cruz y por la de ahora de Godoy Cruz al San José Earthquakes, en total River recibirá 4,5 millones de dólares. En cuanto a lo económico, es una cifra importante por un futbolista que básicamente solo jugó 2 partidos en la primera división de River. Por lo pronto hubiera estado bueno que el futbolista tuviera alguna oportunidad de formar parte del plantel del Millonario en las últimas 2 temporadas, porque sus niveles en su última sesión en Central Córdoba y en el 2023 en Godoy Cruz había sido verdaderamente positivo. Sin embargo, esto no se dio, más que nada a mi entender, por lo menos por una decisión dirigencial, que por decisiones de los últimos 2 técnicos que ha tenido River, es decir, Gallardo y De Michelis. Ahora lo que le queda al futbolista es triunfar en la MLS y ojalá que en un futuro tenga la chance de volver al más grande. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.